Muchas gracias televidentes por contactar a Conexión Informativa. Mi nombre es Walter Chávez, con el gusto de tener al ingeniero Álvaro Villanueva y a la licenciada María Mondragón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué se han sentido hoy? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, gracias Walter por la invitación, gracias Fernando por acompañarnos, gracias. Bueno, televidentes, hoy vamos a hablar sobre lo que sería las noticias de cómo estas afectan a la juventud o las noticias falsas o las fake news. Quería comenzar haciéndoles una pregunta, principalmente a usted María. ¿Qué opina sobre las noticias falsas? ¿Cómo cree usted que este entorno de las noticias falsas podrían afectar o tener repercusiones en la salud mental de los jóvenes? Eso más que nada ya dependería del tipo de noticia y la población que la consuma como tal. Porque entre la población joven, que es lo que se está investigando, lo que más se consume no son noticias como que televisivas o por periódicos, digamos, las noticias como oficiales, sino que se consumen por ya redes sociales, por medios digitales, donde es más propenso llegar a toparse uno con una noticia falsa. Entonces, dependiendo del tipo de noticia, del estado de la persona que la lea, puede llegar a influirle, ¿cómo le puedo decir? En gran medida poderle generar algún tipo de ansiedad, un pánico, por ejemplo, dependiendo de cuál sea, o puede llegar como a no importarle. Pero ya depende en sí de la persona y del estado mental que tenga en ese momento cuando lea esa noticia. Ingeniero, usted, tomándolo esta pauta, ¿usted cree que habría un sistema o un análisis concreto en lo que podríamos ver cómo no tener esa repercusión en los jóvenes? ¿Qué es lo que podría hacer para que no se toma, por ejemplo, eso es lo que me acaba de decir María, que les afecta a los jóvenes? ¿Qué podría hacer? ¿Qué análisis puede dar usted sobre este tema? Inevitablemente la tecnología en estos tiempos, en esta cuarta revolución industrial que se está dando, que es el uso de la tecnología o el uso masivo de la tecnología como tal, es inevitable que el joven acuda a las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales, que es donde mayormente se dan las noticias falsas. El joven, ya por naturaleza, al mirar la primera noticia, lo primero que ve, lo cree, porque ellos masivamente están constantemente leyendo todo tipo de información que aparecen en las redes sociales, que aparecen de repente en páginas web, que aparecen de repente en periódicos de prensa escrita, o simplemente en mensajería instantánea, o que miran por ahí, o de repente un comentario que alguien hizo de forma verbal entre dos personas, y lo creen inmediatamente. Y más en el contexto que se puede estar dando. De repente ellos se está dando algún contexto. Vaya, por ejemplo, ahorita el tema político que va a ser para el mes de noviembre, están saliendo un montón de noticias falsas. Un montón de noticias falsas, que se iba a ganar el otro, que se iba a ganar uno. Por ejemplo, la violencia que se puede estar dando en Honduras. Entonces, el joven, al consumir mucho información por tecnología, entonces muchas veces lo cree y le comienza a afectar mentalmente, podría decirlo de esta manera. ¿Usted cree, María, que gracias a estos bulos, estas noticias falsas, cree que el joven actualmente es vulnerable u otra víctima de lo que presenta las redes sociales, ya que no hay como un sistema o una forma patentada de cómo cuidar la salud mental? ¿Usted cree que actualmente el joven es vulnerable a estas informaciones? No tanto, el joven, no solamente el joven, sino también cualquier otra persona, porque la cultura como de curiosidad entre la población de nosotros, en este país más que nada, es como que muy poca. Entonces nos quedamos con lo primero que vemos. Si lo primero que vemos es una noticia falsa, o lo primero que nos llega a los oídos es una noticia falsa que nos llegue a provocar algún pánico, es muy poco probable que la persona que la haya recibido, o sea, el receptor, vaya a investigar si esa noticia es real o no, o si los datos, la información y demás son veraces, ¿verdad? Son reales, tienen una base que los pueda sustentar. Entonces, como no se puede salir, digamos, de esa falsedad, de esa mentira, se puede llegar a generar algún tipo de pánico, dependiendo de la noticia que sea. Siguiendo el ejemplo que usted nos daba, sí, con el tema de la violencia y la política y demás, sí se puede generar algún miedo de no puedo salir porque me dijeron que en tal calle va a haber una toma y esas tomas son peligrosas. Entonces sí podría llegar a generar ansiedad, algún tipo de... No, paranoia no, porque ya la paranoia es un tipo como que más amplio, pero sí podría generar bastante ansiedad, más que nada en la población un poco más joven. Ok, hablando de eso, de las repercusiones políticas,
Y un poco abordando el tema de la psicología. Usted que es ingeniero, ¿verdad? Y ha tomado como analista y todo eso, ¿usted cree que actualmente existen leyes o una forma de evitar los bulos, informaciones falsas? Incluso tenemos actualmente las IA o las inteligencias artificiales. ¿Usted cree que hay moderadores o algo para moderar el contenido que se puede hacer y verificar si esto es falso o es verdadero? Bueno, María acaba de mencionar dos palabras bien clave. Mencionó que no solo afecta a los jóvenes, afecta a todas las edades. Realmente al ver una noticia falsa, al ver lo primero que se lee, eso es lo primero que se cree, lo primero que se lee a simple vista, uno lo cree. También, otra que mencionó también, y estoy completamente de acuerdo, es la parte de que no investigan, no escudriñan un poquito más de la noticia, se van con lo primero que leen, con la primera imagen, con la primera impresión, y de repente no fue así, de repente es todo lo contrario o no sucedió de esta manera. En Honduras, hace unos años atrás, se dieron los primeros pininos, los primeros pasos de una ley sobre ciberseguridad, que esa ley de ciberseguridad justamente iba a abordar temas como evitar la creación de noticias falsas, ¿verdad? Y castigar en este tema para aquellas personas o aquellas instituciones o aquellas organizaciones que crean noticias falsas. También usted acaba de mencionar la IA, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, creo que todos sabemos ahora la facilidad que presta incluso suplantar un rostro, suplantar una voz, suplantar un video, ya no digamos suplantar un escrito, lógicamente, porque hoy simplemente con la IA yo agarro la fotografía que puedo encontrar con Walter, con María, lo encuentro por internet, la pego, hago un escrito con ella y ya digo, Walter dijo esto, María dijo esto, Álvaro dijo esto, y cualquiera lo puede creer. Cualquiera lo puede creer porque no investigan un poquito más allá, no les toma mucho el tiempo de investigar. Entonces, regulaciones, podrían existir regulaciones, ¿verdad? Pero es un tema bastante complicado de debatir, una ley de regulación y cómo castigar a este tipo de instituciones, personas u organizaciones que su tarea es de repente crear noticias falsas. Cómo castigarlas, cómo perseguirlas. Pero lo más importante es cómo investigar que realmente si la hizo o no la hizo la noticia, si es falsa o es real. Cómo investigar, o sea, es un proceso bastante complicado realmente. Y quería tomar ese tema ahorita es como usted dijo, facilidad. Usted, María, ¿usted qué opina que las redes sociales como la IA, como toda esta tecnología que ha salido estos últimos años, es realmente decisivo o es algún componente más que está en contra de los jóvenes? Es decir, me voy a explicar, sería decir como que afecta o es una ayuda en las redes sociales o la IA en estas actualidades. Siguiendo con la línea que se mencionaba, se intenta patentar la ley, pero hay muy poca regulación del uso de la IA, o sea, muy poca información de cómo usarla para obtener un bien. Más que nada hay información para alentar a la gente a utilizarla para los fines en los que me imagino yo no fue creada. Y bueno, siguiendo la pregunta entonces, las redes sociales, la inteligencia artificial como tal no son como enemigos del pueblo, digamos. Son una ayuda más que nada para comunicación, como las redes sociales, con familiares que estén lejos, para estar informados, siempre siguiendo pues las páginas, las cuentas correctas, lo que den una información verdadera y que no solo estén publicando noticias falsas para generar alguna polémica o para la persona poder como que provocarse fama, darse como que un nombre a costa de perjudicar a las demás personas. Entonces, si nosotros como pueblo supiéramos utilizar bien estos dos medios, serían de bastante ayuda, porque como le comenté de las redes, pueden conectar a las personas, pueden inspirar a las personas incluso a generar algunas cosas, pueden motivarlas a hacer otras cosas, a hacer pinturas, por ejemplo, a obtener inspiración a las personas que tienen intereses artísticos, las personas que tienen intereses deportivos, las personas que se ejercitan y demás, pueden encontrar inspiración, pueden encontrar ayuda en las redes sociales si se utilizan de la manera correcta, que es un tema que poco se toca y algo que poco se hace también. Ya con la inteligencia artificial,
Eso se ha estado explotando bastante, tanto para fines académicos, que en parte está bien y en parte está mal si se usa en exceso, y para generar pues cosas que no se tendrían que estar generando, para generar algo que esté dañando a la sociedad en vez de estarle dando un servicio que sea útil. Entonces, no es mala como tal, es mal el uso que se le da y la poca conciencia que tiene uno de para qué se crearon, para qué sirven y para qué nosotros las deberíamos estar usando y cómo las deberíamos usar. Agregando un poco, la tecnología no es mala. Usted lo acaba de mencionar. Es el mal uso que se le da a la tecnología. El mal incentivo que tenemos también. Exactamente, pero la tecnología realmente no es mala. O sea, ha beneficiado hasta el mundo entero. Pero el mal uso que muchas personas le dan a la tecnología como tal, eso es lo malo, eso es lo negativo que se da. Y el tema de inteligencia artificial, ya muchos países ya han creado leyes para regular el uso de la inteligencia artificial como tal. Temas académicos. Ya se ha detectado que muchos estudiantes, aquí no cabe la palabra joven porque estudiantes somos todos, toda la vida. Muchos estudiantes en diferentes estratos, en diferentes niveles, han utilizado la inteligencia artificial para resolver problemas de tareas, de asignaciones como parte de sus clases, y lo han encontrado haciendo esa trampa. Entonces, pero también hay temas académicos del uso de la IA y que ha servido también realmente para resolver grandes problemas. Pero hablando de lo que le puede perjudicar al joven, es lo mismo. El joven cree en lo primero que ve, no investiga. Ok, ingeniero. Le iba a hacer una pregunta, después de la pregunta vamos a pasarla para María, ¿sí? ¿Listo? Esta pregunta va un poco aparte, pero va relacionada. ¿Usted cree que la IA actualmente en las tecnologías actuales podría suplantar un oficio, un trabajo, por ejemplo, como la psicología? La IA podría ser un trabajo humanitario, o aún se necesita ese equivalente humanitario para poder seguir trabajando. Por ejemplo, que actualmente existen otros trabajos como la fotografía o el diseño, ya no es tan buscado en personas, sino que ahora tengo una IA, voy a hacer la IA y yo soy mi propio diseñador. ¿Usted cree que la parte humana es necesaria o ya es necesario completamente cambiar a lo que es la IA o la inteligencia artificial? Fíjese que ese es un tema que se ha debatido, ese punto se ha debatido a nivel internacional en muchos países. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano? El contacto con el ser humano, eso nunca va a desaparecer, ni debe desaparecer definitivamente. Yo poderle preguntar a un profesional, acercarme a un profesional en diferentes áreas para pedirle una opinión, perdón, va a ser necesario siempre. Pero estamos viviendo en un mundo tan acelerado que nos piden resultados a lo inmediato. Entonces de repente la inteligencia artificial me resuelve algo de forma inmediata. Hoy usted lo ha mencionado, un diseñador gráfico para crear un diseño nuevo tiene que darle una buena pensada, tiene que empezar a crear la imagen en su mente y después empezar a plasmar en un borrador, a mano alzada o en una computadora. Pero con inteligencia artificial yo lo puedo decir, o sea, hágame un diseño que me represente un nuevo esquema de estudio, pero que me represente una asignatura, que me represente un nuevo estilo de zapato, un nuevo estilo de ropa, y mándame la imagen, y pum, y en segundo me lo muestra, ¿verdad? Pero siempre va a existir la interacción humana con la IA, que yo le tengo que pedir a la IA, y es ahí la parte creativa del ser humano, que yo le digo a la IA cómo quiero la imagen que él me muestre, o que ella me muestre. Yo no le puedo pedir a la IA solamente, quiero una imagen de un zapato. Me va a mandar cualquier imagen, pero yo le puedo decir una imagen de un zapato, de un estilo de ropa, con tal color, con tal forma, con tal diseño. Entonces me la va construyendo. Entonces todavía está la parte de la inteligencia. Pero que vaya a suplantar el contacto humano, no lo creo. Pero nos está empujando por más o menos, es controversial pues, nos está empujando por ahí porque vivimos con una época que todo lo queremos ya, resuelto ya, de forma inmediata. Y es muy delicado realmente, y es bien controversial, sí o no va a reemplazar al ser humano la IA en algún momento. Bueno, licencia, quería tomar su punto de opinión sobre eso. ¿Usted cree que la IA reemplazaría a los nuevos psicólogos? Actualmente existen muchas enfermedades intratables. Creo que la mente es una caja fuerte, algo muy complicado de entender. ¿Cree que la inteligencia artificial ha sido
o una ayuda, como dijo el ingeniero, o ha sido más bien un detractor para quitarle los empleos a los psicólogos, o ya buscar otra forma de poder ayudar a las personas sin la necesidad humana? Es que en cuanto a la psicología no se puede eliminar el factor humano, porque tanto el terapeuta trata con un humano como el paciente trata con un terapeuta. Uno puede venir, porque hay un montón de aplicaciones también para salud mental, digamos, para estar reportando de que hoy me siento tal así, y la aplicación puede dar algún consejo y todo, pero siempre es necesario ir con un profesional, porque aunque las inteligencias artificiales tengan toda la información actualizada, tengan el DSM-5, tengan el CIE-10, que son los manuales que nosotros usamos para poder definir y clasificar los trastornos, no se va a poder adaptar un modelo terapéutico porque eso es individual. Ya viene dependiendo del estado en el que yo tenga al paciente y las necesidades que yo necesite abordar con él, lo que yo necesite trabajar con él y lo que él tenga que o quiera resolver. Entonces, sí se puede consultar en algún momento. Algunas de las inteligencias artificiales sí dan la respuesta, pero agregan el de que es mejor consultar con un profesional. Sí pueden ser útiles ya para uno como psicólogo para poder tener una idea del modelo terapéutico que pueda utilizar con tal paciente en específico, porque eso es individual también. Pero no lo podría reemplazar igual, porque no sería lo mismo, estaría como que generalizado según lo que está en la información de los libros, de la que tienen ellos en internet, pero no todos los padecimientos, no todos los trastornos siguen exactamente el mismo criterio que está en el DSM-5, por ejemplo. Entonces, no, para mí no lo podría reemplazar. Ok, ingeniero, le quería hacer otra pregunta en el punto del análisis psicológico. ¿Usted cree, verdad, o podríamos decir, qué impactos podría tener la información, la desinformación, el ciberbullying también, no hemos tocado este tema, el ciberbullying? ¿Qué impactos pueden tener en la sociedad humana las tecnologías que la gente no puede tener, por decirlo así? Y hablando de eso, ¿qué medidas podemos tomar, verdad, tanto en la educación? ¿Cómo podemos educar a la población a usar este tipo de redes? Hay mucha desinformación y no sabemos cómo utilizar estas nuevas redes. Estamos muy primitivos, ¿sí? Me gustaría saber su opinión. Regulaciones. Hay que regular el alcance de la información que se está dando muchas veces por internet. Sabemos que en internet hay de todo. En internet usted encuentra, ya lo sabemos, de todo. Cosas malas, cosas buenas, cosas medio buenas, medio malas, pero hay de todo. Entonces, regular ese tipo de información que se sube al internet, porque no solo las redes sociales, ¿verdad? Pues hay foros escritos, hay foros televisivos, hay foros de opinión, hay foros de comentarios, hay comentarios que uno puede subir realmente. ¿Y cómo podemos combatir eso? Educación, concientización, campañas para evitar todo este tipo de mala información que se sube al internet. También, ¿qué impacto pueden tener? Tienen un impacto grandísimo en la población. Un impacto grandísimo porque de repente ya hemos tenido muchos ejemplos en nuestro país. Algo tan sencillo, una noticia falsa de que, por ejemplo, en temas de tránsito, que Tegucigalpa es una capital que ya el tema de tránsito ya es horrible. Entonces, de repente, una aplicación o de boca en boca, alguien dice, no te vayas por el Boulevard Centroamérica porque por ahí hay un choque y tal vez no hay nada. Entonces ya todo el mundo lo empieza a creer y se va por otra ruta y ahí comienza el atasco de los carros. Entonces, más que todo es educación, es concientización, es educar a la población, cómo detectar si una noticia es falsa, investigar, ¿verdad? Insisto en el tema de que hay que investigar un poco de la noticia, no irse de primas a primera con lo que se ve, pero sí, las noticias falsas tienen lastimosamente, mucho mayor impacto que las noticias reales. Lastimosamente, porque así es el ser humano. Cree más rápido en lo malo que de repente, no creo que sea bueno, no creo que sea muy bueno para ser cierto, como dice el dicho, es muy bueno para ser cierto. Eso sí es cierto y tal vez es malo, pero es malo falso. Entonces, el ser humano lastimosamente pues cometemos esos errores. Entonces, ¿qué impacto? Grande. ¿Cómo podemos evitarlo? Educación, haciendo campañas.
Ok, y usted, licenciada, hablando de los impactos, ¿qué impactos tendrían los jóvenes estas, como le dije anteriormente, bullying, ciberbullying, informaciones falsas, suplantación de imágenes, y cómo pueden hacer concienciación de este problema? ¿Cómo pueden tener como esas campañas para ayudar a los jóvenes a tener una mejor autoestima, mejorar, salir de las redes sociales, esas adicciones? Bueno, ya con el bullying es un tema que ya se ha tocado bastante, ya hemos visto varios casos y las repercusiones que esos casos han tenido. Y el ciberbullying fue otra modalidad, digamos, como que más discreta para el agresor, pero tienen el mismo impacto. Ya como uno de joven, lo que más consume son contenidos virtuales, o sea, redes sociales y demás, que recibir un ataque por ahí, por donde uno está más como seguro, entre comillas, ya sí puede generar una ansiedad terrible, una depresión, dependiendo del tipo de comentario, tal vez un trastorno de conducta alimenticia, baja autoestima, y el bullying, el ciberbullying y demás acosos ya pueden llevar a la persona al suicidio incluso. Entonces, ¿qué más? Ok, está bien. Bueno, entonces muchas gracias, ingeniero, por estar aquí presente, darnos esta información, y usted también, licenciada María. Ha sido muy buenas informaciones hablando sobre estas noticias falsas, ¿verdad? Solo quería dar un dato. Se dice que en este mismo año, en lo que sería entre mayo y junio, se han presentado más de 48 informaciones falsas, tanto en entorno político como en entorno social, y eso ha sido una problemática bastante grande. Con estas informaciones yo me despido, queridos televidentes. Gracias por contactar a Conexión Informática. Nos vemos en otro día.